Y este día, diferentes organizaciones religiosas representadas por sus pastores se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa con el fin de que este día los parlamentarios estarían metiendo una petición para que el día 5 de diciembre sea reconocido como el Día del Pastor Salvadoreño. Así muchas iglesias o pastores representantes de iglesias estuvieron en la Asamblea Legislativa. Pero, señores, siempre hay un pero en la sopa, un pelo. Resulta que los señores del FMLN se pusieron de chistosos a criticar, a burlarse, ya sabe usted. Y fue, ya sabe, la caballota, la potra y el nuegadito. Vamos a ver las declaraciones que hizo el presidente Ernesto Castro con respecto a esta petición. Luego vamos a ver la oración que fue encabezada por el pastor Toby Jr. y luego las declaraciones de nuestros opositores. Espero que se quede hasta el final para que vea las exageradas declaraciones de los diputados del FMLN, los cuales ya van para afuera. Recuerde dejar su like y su comentario, señores. Yo soy Aló Guanaco. Bendiciones. Porque en esa plática con Dios buscamos su sabiduría para hacer lo correcto, por difícil o duro que sea el momento. Y muchas veces, aún estando en esas situaciones complejas como humanos, nuestra misma soberbia, nuestra misma vanidad nos dificulta comunicarnos con Dios, nos aparta de su camino. Y es justo por eso que es tan importante el rol y la vocación de ustedes, los pastores de las iglesias. En este día también queremos hacer un reconocimiento especial a cada uno de estos líderes que hoy se encuentran representados en este pleno legislativo. Gracias, muchas gracias por la labor que han realizado durante décadas en nuestras comunidades. Ustedes han llevado la palabra de Dios a un pueblo que sufrió, que necesitaba de la luz y del consuelo de Dios. Mensajeros del Señor, les damos las gracias por su constancia, su paciencia y por el valor que han tenido para realizar su labor pastoral, incluso en escenarios y condiciones adversas. Es admirable que ustedes, ante las dificultades y el temor, siempre se han mantenido firmes en la fe, acompañando y cuidando a su rebaño. Sin duda, su trabajo espiritual es fundamental para seguir uniendo a nuestro país, sobre todo en este renacer que ahora estamos viviendo. También agradezco el importante rol de la Comisión Nacional de Valores por su esfuerzo en la construcción de una verdadera familia entre toda la comunidad de iglesias evangélicas que tanto trabajo han hecho por nuestro país. Y en ese mismo sentido, hoy, con humildad, pero con mucha admiración y agradecimiento a ese trabajo que ustedes vienen realizando, quiero anunciar que por iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas, solicitaremos este día a este pleno que se declare el 5 de diciembre como el Día Nacional del Pastor Evangélico Salvadoreño. Obviamente, este será un muy modesto reconocimiento a los más de 130 años de trabajo de las iglesias evangélicas en nuestro país. Definitivamente, ustedes han aportado mucho a la historia de nuestro país. Por eso necesitamos que sigan trabajando por nuestro pueblo, que sigan trabajando por nuestras comunidades, porque solo por nuestra fe y por la misericordia de Dios que hemos podido llegar a donde estamos ahora. Esta mañana, amigos pastores, quiero suplicarles que sigan orando por nosotros y que sigan acompañando los avances alcanzados hasta el día de hoy.
Quiero rogarles que sigan pidiendo por nosotros para que, tal como dice en la parte superior de este salón azul, puesta nuestra fe en Dios, sigamos haciendo lo necesario para transformar nuestro país. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Lo que hoy estamos haciendo es homologar para que sea un solo día, porque ya desde el 2003 ya se establecía un día de la oración. Luego, en medio de la pandemia por COVID, por decreto ejecutivo, se decretó un Día Nacional de la Oración, pero no concordaban, ¿verdad? Uno era el 17 y el otro era el 23, siempre de noviembre. No importa la fecha, lo importante es la fe. No importa el lugar, sino el fervor y la decisión con la que se haga. Y es que nuestro país es un país monoteísta, que cree en un solo Dios, Hijo de María, engendrado por el Espíritu Santo, y se hizo hombre y creció, y fue crucificado. Jesucristo es el único Dios al cual reconoce nuestro país y la mayoría de países en América Latina. Y rogamos en Dios que así siga siendo, que no nos llegue la transculturización a nuestro querido territorio salvadoreño. Y nuestra sociedad ha sido siempre influenciada por esa fe. Por eso es que el constituyente de 1983, en el decreto 38, donde da nacimiento a la Constitución que hoy tenemos, que nadie respeta, pero que tenemos, dice: nosotros, representantes del pueblo salvadoreño, reunidos en asamblea constituyente, puesta nuestra confianza en Dios. Ahora es puesta nuestra fe en Dios. Y eso es importante. Siempre ha sido Dios el guía de esta nación. Pero también este pueblo, que por lo menos los que hemos sido formados en la fe cristiana, conocemos que también hay una manera muy grave de tomar el nombre de Dios en vano, y es la blasfemia, en la cual intencionadamente se denigra, se burla o se injuria a Dios. También el que invoca al omnipotente para mentir, toma en vano el nombre de Dios. A Dios no le gusta la mentira, no le gusta la injusticia, no le gusta la burla, no le gusta la injuria. Y como bien dijo el pastor hoy en la mañana, no toma al culpable como inocente y tampoco tomará al inocente como culpable. Me permito citar un texto bíblico, San Mateo, capítulo 4, versículo 9, y dice: Jesús le dijo a Satanás que no iba a tentar al Señor su Dios, porque Satanás trató de tentarlo. En el versículo 8 dice que Satanás otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Dios: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. ¿Cuántas veces Satanás nos tienta con el poder que nos vuelve soberbios, con el dinero que nos vuelve mezquinos, con la injuria que nos hace calumniar y mentir? Cada vez que oremos, pidámosle a Dios sabiduría, sabiduría para comprender y entender y no mencionar el nombre de Dios en vano. Y como decía Monseñor Romero, porque el día de la oración no solo es para católicos, evangélicos, todos oramos.
Y todos a veces, en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestro cuerpo, tenemos una cámara secreta donde Dios baja a hablar con nosotros. Y ese es nuestro corazón. Solo Dios y nosotros conocen nuestros corazones. Muchas veces es difícil y yo quiero enviar un mensaje para todos aquellos que están en dificultad. Porque es fácil estar en bonanza, es fácil estar en abundancia. Pero como lo dice el libro de Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Y sé que con todos aquellos que están sufriendo, con todos aquellos que claman justicia, con todos aquellos que claman en la cama de un hospital, por todos aquellos que están clamando un milagro, sé que Dios nos lo dará. Y no importa si el día es 17, 23, 24, estas son formalidades que debe de hacer la Asamblea Legislativa, pero todos los días son para estar en comunión con Dios, porque eso es lo que realmente importa. Porque como dice la palabra, si Dios está con nosotros, nadie podrá con nosotros. Miles podrán acampar a nuestro alrededor, pero con nosotros está Dios. Así es que, pueblo, hoy no importa si es 17, si es 23, lo importante es que sigamos orando y sigamos clamando, cada quien según su fe. En nuestro país monoteísta, nuestro país cristiano, independientemente de la denominación. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Necesitamos el Espíritu de Dios. No podemos transformarnos solos. A veces intentamos, pero no podemos llegar a una transformación real si no tenemos el Espíritu de Dios. Para poder transformar un país, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos invitar al Espíritu de Dios. Para poder transformar esta asamblea en una nueva asamblea, necesitamos el Espíritu de Dios. Por eso es que me encanta a mí esa frase que fue tomada de la parte enunciativa de la Constitución con un pequeño cambio. Puesta nuestra fe en Dios. En la Constitución dice puesta nuestra confianza en Dios. Pero se quiso de parte de esta bancada del presidente Ernesto Castro precisamente impactar en el término de la fe. Nada puede hacerse sin fe. Entonces, para poder transformarnos, necesitamos el Espíritu de Dios. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de una sola cosa, de disponibilidad. ¿Por qué digo eso? Bueno, si vemos a los profetas bíblicos, el común denominador era disponibilidad. Cuando Dios hizo el llamado a Moisés, Moisés estuvo disponible. Cuando le dijo a Noé que construyera el arca, Noé estuvo disponible. ¿Estamos nosotros disponibles para Dios o esperamos que Él esté disponible para nosotros? Es una pregunta que me encantaría que nos hiciéramos, diputados. ¿Estás tú disponible para Dios o Él es el que tiene que estar disponible cada vez que tú tocas a su puerta? ¿Estamos nosotros como diputados disponibles y al servicio de Dios para mejorar un pueblo o queremos que Él esté disponible para nosotros? Y digo esto porque vale la pena preguntarnos. Cuando hablamos de pastores, hablamos de cazar almas. ¿Para quién? Para Dios. Pero aquí nosotros podemos servirle a Dios. Y digo esto porque creo que debemos de hacer una transformación y debemos de preguntarnos, ¿estamos disponibles para Dios? ¿Podemos decir que le servimos a Él o nos servimos de Él? Cuando hablamos de transformar un país,
debemos de hablar de cómo podemos servirle a Dios para que esa bendición de transformación llegue a todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Jaime Guevara. Gracias, diputado presidente. Quisiera dar mi opinión sobre este tema y no quiero problematizarlo. Más bien, estoy de acuerdo con este decreto, mas no con el uso inapropiado, inadecuado que muchos colegas diputados y diputadas hacen de la fe, de la palabra. Porque yo no estoy de acuerdo que vengan a hablar de amor cuando no lo dan. Yo no estoy de acuerdo que vengan a hablar de paz cuando no procuran que otros sectores en este país, particularmente sectores vulnerables en pobreza, están pidiendo paz a ustedes y no la han dado. Al contrario, han generado políticas que los ha puesto en tormentos, como los decretos de expropiación, como las marginaciones que ustedes han hecho a través de estos decretos con estos pueblos. Por eso es que quizás no estoy de acuerdo, no quiero generalizar, con muchos de ustedes que utilizan estos momentos para hacer un manejo demagogo, político y utilizar la religión. Este tema de la política y la religión es un tema de no acabar. Y la pregunta aquí es, ¿quién usa a quién? Hay religiosos que usan a los políticos y políticos que usan a religiosos, que usan a la religión. Miren qué delicado. Para engañar, para someter, para manipular, y en eso no estoy de acuerdo, y no porque no tenga fe, y no porque no conozca principios cristianos. Hoy estuvieron pastores en este pleno, y qué bueno, algunos de ellos muy prudentes, muy modestos en sus mensajes, en sus oraciones, pidiendo por el prójimo, por los presos, por los pobres. Pero también escuchamos a otros pastores que a todas luces se ve que son inconscientes y que juegan un papel y que son de esos pastores que utilizan la fe, que utilizan la política con fines personales, con fines mezquinos. Y en eso no estoy de acuerdo. Colegas diputados, no podemos utilizar este espacio para venir a dar sermones. Yo creo que está bien, insisto, estoy de acuerdo en esta iniciativa, en este decreto, pero no podemos utilizar estos espacios para venir a confundir, para venir a engañar. Hace un par de años, el mismo presidente de la República se sentó en la silla donde está el actual presidente del Parlamento y se puso a orar con Dios. De inmediato dijo que Dios le había dicho que se fuera, que regresara, que si no los diputados de aquel entonces no le cumplían, él iba a aplicar, y por ahí se fue. Ese tipo de manejos, ese tipo de discursos mezclados con la fe, políticos que se esconden en la fe para engañar y manipular a su pueblo. Ese tipo de discursos, ese tipo de políticos son blasfemos, son demagogos. Hablan del amor pero no lo dan. Diputados y diputadas, yo estoy de acuerdo en que apoyemos este tipo de iniciativas y vamos a dar nuestros votos como grupo parlamentario.
Es bonito también recibir a estos hermanos, a estos pastores. Pero ya cuando esto se distorsiona y ya se pasan horas hablando del tema y dando sermones y mensajes, ahí sí yo creo que hay una mala intención. Ahí sí creo que hay una intención política electoral. Por lo tanto, hago esta reflexión. Insisto, no quiero problematizar. Respaldamos la iniciativa, pero hagamos las cosas por los caminos apropiados, hagamos las cosas por las rutas ya establecidas en este Parlamento. Gracias también a los pastores que nos dejaron esta Biblia. Qué bueno. Ojalá que la podamos leer, que la podamos escudriñar y que puedan esos mensajes que ustedes vienen a hablar aquí de amor, del prójimo, de paz, lo puedan trasladar en políticas, en decretos, en leyes que vayan a beneficiar a las grandes mayorías en este país, que vayan a beneficiar a aquellos presos inocentes, que vayan a beneficiar a aquellos indígenas, a aquellos campesinos que han perdido sus tierras por decretos que ustedes mismos han creado. Por eso insisto, las iglesias son para los sermones, las iglesias son para convivir, para ponerse en armonía, para orar a Dios, etc. Este espacio utilicémoslo para lo que está diseñado para legislar en favor de nuestro pueblo y por supuesto, para los que creemos y tenemos fe y tenemos principios, sin desprendernos de esta fe, de estos principios, sin olvidar a aquel que necesita, aquel que demanda de sus autoridades por políticas justas, por leyes justas, por ayuda. De eso se trata. Yo creo que la reflexión sobre este decreto que ahora se va a respaldar, el cual nosotros gustosamente vamos a apoyar, creo que debe de ir en función de eso, de separar este asunto de la religión y la política y que cada quien se ubique en el área, en el espacio que corresponde para servirle de la mejor manera a nuestro pueblo. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Nos decía en el Antiguo Testamento, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, pensamientos de bendición, para darnos el fin que nosotros esperamos. Oremos todos en esta hora. Bendito Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti para poner en tus manos nuestro país, para suplicar, Señor, por los enfermos, por los huérfanos, por las viudas, por los privados de libertad y por los que huyen de la justicia. Hoy te damos gracias por el renacimiento de nuestro país, El Salvador. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido vivir una temporada maravillosa con todos los consejos que nos das a través de tu palabra. Queremos orar hoy, Señor, por las familias. Queremos orar hoy por nuestros gobernantes. Queremos orar, Señor, por esa nueva generación que se levanta defendiendo principios y valores. Padre, que el día de hoy tu paz pueda invadir nuestros corazones y nuestras familias y que tu presencia jamás se aparte de este lugar. Te lo estamos suplicando hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todos decimos